Y nuestro programa realizó un recorrido precisamente este domingo 15 de octubre para conocer más de cerca la percepción de los acompañantes internacionales que vinieron a nuestro país para conocer de cerca el proceso de las elecciones regionales. Una de ellas vino de Guatemala y se llama Silvia Solórzano. Bienvenida. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, cuéntenos, señora Silvia, ¿qué centros de votación tuvo usted la oportunidad de ver y cuál es su opinión del proceso electoral que se realizó este domingo? Bueno, hemos estado aquí en el estado de Vargas y en la mañana estuvimos en algunos centros del estado de Miranda. Y definitivamente es una oportunidad muy importante para nosotros el conocer todo el sistema y la tecnología del sistema electoral venezolano. ¿Cuál es la percepción y la valoración que usted hace de lo que ha visto en Venezuela, del proceso electoral venezolano? Bueno, ya tenía referencias y hay un reconocimiento internacional a la eficacia y a la veracidad y a la confianza que tiene el sistema venezolano. Pero bueno, no es lo mismo verlo ya actuar, ver a la población a veces paciente, a veces impaciente para acceder a las mesas y pues eso, ha habido una concurrencia bastante, en los horarios que nosotros tuvimos, bastante masiva. Y funciona, ¿verdad? Fluye muy fácilmente todo el mecanismo de votación. Si pudiese resumir en una palabra lo que es su percepción personal de lo que ha visto en este proceso electoral venezolano, ¿qué palabra utilizaría y por qué? Bueno, probablemente eficaz o veraz, ¿verdad? Transparente. Fue más de una palabra, pero equivalentes o complementarias, en el sentido que es la aplicación de la tecnología, no es la primera vez que se pone a prueba. Entonces hay mucha experiencia ya acá de parte del Consejo Nacional Electoral de montar estos eventos electorales y la gente lo reconoce. O sea, no hay así la sensación de, bueno, mi voto va a valer o no va a valer, alguien va a hacer fraude. Hay un reconocimiento de la población, de cualquier sector de la población, ya sea del gobierno, de la oposición, de que es un sistema que va a dar los resultados confiables. Si pudiésemos hacer un análisis comparativo entre el sistema electoral de Guatemala y el sistema electoral de Venezuela, ¿qué diferencias encontraría usted entre uno y otro? Bueno, allá la tecnología no se aplica, ¿verdad? Todavía es un voto directo que se apunta, que se escribe, que todo pasa por el papel, el conteo es manual, el traslado de las papeletas puede tardar días para llegar al estado, al central, ¿verdad? Al órgano electoral del centro, por la distancia, por las carreteras, por lo que sea. Entonces los resultados se dan después de días. Y muchas veces en efecto queda la duda y la desconfianza de qué pasó en el camino. Y en efecto se conocen casos de fraude donde se modifican resultados. Entonces no es tan confiable como este que ya ha sido probado en tantas elecciones en Venezuela. ¿Qué podría aprender el sistema electoral de Guatemala, de Venezuela? Bueno, es la tecnología, es la aplicación de la tecnología y lo que implica montar todo ese aparato que requiere de una inversión y por lo tanto de voluntad política para llevarlo de esa manera, ¿verdad? Porque a veces uno hasta, si piensa un poco mal, va a decir, no, les conviene seguirlo manteniendo de esa manera tan artesanal, tan primitiva, porque en efecto a veces cambian los resultados en el camino, ¿verdad? O sea, cuando me refiero al camino, cuando los resultados y las papeletas viajan, a veces es en carro, a veces en helicóptero, a veces en avioneta, de un lugar hacia la ciudad capital, y entonces ahí pues se han dado casos de fraude, de cambio de resultados. Usted ha hecho una comparación bastante intensa entre lo que es el sistema electoral de Guatemala y el sistema electoral venezolano. Sin embargo, cuando uno ve los medios de comunicación internacionales como CNN, Univisión, Televisa, lo que se habla del sistema electoral venezolano son cosas malas y sobre todo influidos por lo que ha sido la oposición del gobierno de Estados Unidos de Donald Trump, Europa y la oposición venezolana, que han dicho que las elecciones en Venezuela no son transparentes y que muchas veces se hace trampa. ¿Comparte usted esta visión? ¿Cuál es su análisis de lo que se está diciendo y de lo que realmente ocurre? Bueno, yo realmente lo que he escuchado más no es tanto en sí el sistema de votación el que está cuestionando el imperialismo, ¿verdad? O los países en Europa, sino cuestionan
la participación o quién lo convoca o en qué momento o qué tiempo de separación. O sea, es más en el tema político. La parte tecnológica no he escuchado yo que se pueda cuestionar, ¿verdad? Porque la parte tecnológica pues está confirmada y comprobada por decenas de eventos electorales aquí en Venezuela y no es esa la que se cuestiona. Quieren buscar pretextos, utilizan el pretexto de la falta de transparencia, pero en definitiva es una posición política, ¿verdad? No es una posición en relación a cuestionar la tecnología, sino una posición política de cuestionar el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. Y entonces en ese sentido quisieran que sucedieran otras cosas, quisieran que no hubiera elecciones, quisieran resolver las cosas por otro lado, como lo han intentado a lo largo de este año, ¿verdad? Y afortunadamente el pueblo venezolano entendió que la vía electoral también podía ser la vía de solucionar las divergencias políticas en este país. Bueno, desde esta cálida temperatura del estado Vargas en Venezuela, donde este humilde servidor ya se encuentra empapado en sudor, ¿qué le diría Silvia Solórzano, acompañante internacional de Guatemala, a los venezolanos que nos están viendo a esta hora? En primer lugar, felicitarlos, ¿verdad? Haber tomado la decisión de que era la vía electoral y no la vía violenta, como se dieron los acontecimientos los primeros meses de este año, requiere una felicitación, ¿verdad? Es una señal de madurez política en donde la competencia se da en los términos establecidos, ¿verdad? En el marco de la legalidad, no solo para Venezuela, sino en la mayoría de nuestros países, ¿verdad? Y que realmente recurrir a la violencia, pues no es ni el camino fácil ni el camino útil para nuestra población, sino que en estos momentos, en este contexto, afortunadamente es la vía electoral la que se decidió y que determinará qué correlación de fuerzas existe en el país, qué le corresponde a cada quien de acuerdo a su correlación de fuerzas. Y así funciona el sistema llamado democrático en nuestros países de América Latina. Bueno, le damos gracias entonces a Silvia Solórzano, quien muy amablemente nos ha acompañado. Muchas gracias a ti, Boris. Para conocer todas las y al auditorio de Venezuela, verdad que los saludamos. Bueno, muchas gracias a usted por su presencia y a todas estas personas que nos han venido acompañando para conocer lo que fue las impresiones causadas por el pasado proceso del 15 de octubre en Venezuela. Este servidor se encuentra, bueno, literalmente bañado en sudor, pero es porque nos encontramos en el estado Vargas, en la Unidad Educativa República de Panamá, y de esta forma vamos a finalizar este segmento de nuestro programa, pero no se vayan porque al regreso vamos a continuar con mucho más de nuestro espacio. Ya venimos.